Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Las, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Uniandes y actualmente estoy cursando el segundo nivel de esta carrera. En este video les vengo a hablar sobre un tema que es muy importante saber sobre la democracia en el Ecuador. La democracia es un término muy utilizado con mucha frecuencia al pasar de estos años o en los últimos años. La palabra democracia ha tomado un índice muy alto, pero esta palabra se lo ha dicho más que todo o la tienen utilizando los políticos de turno. Pero sin embargo, la palabra democracia no se le da la importancia que se le debería dar en realidadmente. Al sumar esto, debemos saber que no todas las personas, no todo el pueblo sabe el verdadero significado de la democracia. La democracia no es solo ir a las urnas a votar a votar quién va a ser nuestros representantes. La democracia es más que eso. El término democracia últimamente se lo ha utilizado de una manera superficial, de una manera por encima que no se la debería utilizar. En nuestro diario vivir, esa palabra se lo toman los políticos para dar campañas o para poder criticar a sus opositores, que sí, que tal presidente no tiene democracia, que tal país no tiene la democracia, pero en realidad no debe ser así. Este tema es un tema que nos afecta a todos y a cada una de las personas que vivimos en un territorio. ¿Por qué nos afecta? Porque este tema va a estar considerado entre el gobierno, y si el gobierno llegase a tomar una mala decisión, ahí vamos a ver las consecuencias y vamos a tener una condición de vida afectada. Pero para seguir indagando más en este tema, vamos a ver qué significa la democracia. Bueno, en el diccionario enciclopédico, la democracia se la divide en dos: la palabra demos y la palabra kratos. Para saber, primero vamos a ver la palabra demos. ¿Qué significa demos? Pueblo. ¿Y qué significa la palabra kratos? Autoridad o poder. Bueno, entonces la democracia es el sistema político que está basado en el fundamento de los principios que le da la autoridad al pueblo, o que el pueblo puede también tener el derecho a la palabra dentro de un gobierno. Bueno, para seguir indagando en este tema, vamos rápidamente a saber dónde fue el inicio de la democracia o quién fue quien la creó. Vamos a retroceder muchos años atrás, muchos siglos atrás, más que todo en el siglo V, en la antigua Grecia. Pero, ¿por qué crearon los romanos la democracia? Bueno, los romanos la crearon para tener un gobierno justo y para poder vivir en armonía. Porque anteriormente era un gobierno tirano, que las divisiones de poderes se la dividían entre los más ricos. Pero los griegos dijeron, no, vamos a hacer un gobierno demócrata, que el gobierno sea justo y poder vivir en armonía cada uno de nosotros. Y ahí fue donde nace la democracia por los griegos. El principio básico de la democracia está fundamentado en la división de poderes, o en la autoridad, o en la igualdad, o en el respeto que se le da a los derechos fundamentales, que también son muy importantes. Sabiendo esto, un poco de la historia de la democracia, vamos a ver la democracia en el Ecuador. La democracia en el Ecuador es una democracia representativa que se le da
una democracia a elección del voto popular o a la consulta popular, que muchas veces la hemos escuchado, la consulta popular, que está basada en que el ciudadano va a las urnas a dar su opinión sobre una ley o sobre algún aspecto que el gobierno ponga a consideración a los ciudadanos. El Ecuador es un país demócrata donde cada uno de los ciudadanos tenemos la potestad de poder elegir las cosas o poder elegir algún funcionamiento o alguna prioridad para poder hacerla llegar al gobierno. Esa es la democracia en el Ecuador. También el Ecuador tiene 3 tipos de democracia que son importantes poder recalcarlas. La primera es la democracia representativa. Es el acto de sus representantes mediante el voto que se los hace saber. Esa es la democracia representativa. Es el acto de sus representantes que mediante el voto son elegidos. La segunda, la democracia directa. Bueno, la democracia directa es que cada uno de los ciudadanos va a dar su voto en un asunto legislativo, ya sea en el elegimiento de un parlamento o del Congreso. Y es ahí que donde efectúa la democracia directa. Es cuando nosotros vamos a elegir a un presidente, a un alcalde o a un concejal. Ahí es donde cada uno de los ciudadanos estamos ejerciendo la democracia directa. Y por última, y también muy importante dentro del territorio ecuatoriano, es la democracia comunitaria. Nos dice que la democracia comunitaria tiene responsabilidad el Estado, porque son ellos quienes ayudan a que los indígenas, los pueblos, nacionalidades indígenas tengan el voto, tengan voz y voto dentro del territorio ecuatoriano. Por eso la democracia comunitaria también es muy importante dentro del país. Por eso acabamos de recalcar que la democracia dentro del territorio ecuatoriano es muy importante, porque cada uno de los ciudadanos tiene ese derecho a tener voz y voto, porque el Ecuador es un país demócrata que ayuda a que cada vez la democracia vaya avanzando, cada día, y gracias a eso no retroceda. Por eso cada día se habla que de la democracia, que si tal país está haciendo la democracia, pero recordemos que en nuestro país estamos viviendo una democracia viva, y que gracias a algunos presidentes de años atrás estamos viviendo en un país demócrata, en un país que vive esa democracia cada día y por el pasar de los días. Esto ha sido mi tema en este video de la democracia en el Ecuador. Muchas gracias.